Buenas noches, bienvenidos señoras y señores, con ustedes una semana más para a través de la televisión intentar explicarles eso tan farragoso que es la economía, que al mismo tiempo de farragoso pues nos aplica a todos directamente donde más nos duele en muchos casos, es decir, en el bolsillo. Vamos a hablar hoy de esos personajes, digo personajes porque son seres especiales, hay que serlo para con lo que está cayendo hacerse uno emprendedor. Bueno, a veces también la necesidad obliga a que uno se haga autónomo. Vamos a hablar hoy de esta clase especial, de esta madera especial de personas que un buen día deciden arriesgarse, poner más o menos dinero, pero en cualquier caso invertir y hacerse sus propios jefes. Hablamos de autónomos hoy con Joaquín Mastache para explicar todo lo que tiene que ver con este asunto en Al Día en Economía. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Parece mentira, que con la que está cayendo, o porque precisamente no tienen otra posibilidad, haya mucha gente que se decida a hacerse autónomo, ¿no? Bueno, pues fíjate si hay que tenemos prácticamente, superamos en la unidad con respecto a los empleados públicos. Tenemos prácticamente un autónomo por empleado público. Entonces son unos datos realmente tremendos, ¿no? Hombre, aparentemente, y aunque sea más difícil, pero parece más atractivo hacerse funcionario que autónomo, ¿no? Por lo menos es más tranquilo. Es más tranquilo, tiene menos desvelos, menos preocupaciones. Evidentemente tienen la nómina el día 30 en el banco. Sin embargo, el autónomo lo que tiene el día 30 pues es el pago de su recibo de autónomos, los seguros sociales de aquellos que tengan empleados, porque si tienen empleados es que el negocio les va bastante bien, pero realmente es mucho más cómodo desde el punto de vista laboral ser empleado por cuenta ajena que ser empleado autónomo, o sea, ser un empresario unipersonal o con algunos trabajadores, no cabe duda. Lo primero que nos gustaría saber, Joaquín, es si ha cambiado mucho el ser autónomo ahora a lo que era, por ejemplo, hace 10, 15, 20 años. Hombre, el cambio no es especialmente importante, de alguna manera se están... Y además quiero comentarte una anécdota que es algo tremendo y que esta sí se la debemos al señor Rajoy. Esta no es del señor Zapatero, esta es del señor Rajoy y porque es de finales de año del 2012. Todos sabrán que los autónomos, pagando una pequeña cantidad, cierto que es pequeña, pueden tener derecho al paro, dicen. También tienen un derecho a una asistencia por incapacidad transitoria, de alguna manera reforzada en caso de... Resulta que a final de año el que haya querido darse... Además van unidas las dos, algo que no tiene ningún sentido, porque tienes que pagar el paro y también tener el derecho a accidentes laborales, que ya vemos que incluso el autónomo se le considera el accidente laboral cuando va de su trabajo a casa, porque como no se sabe a qué hora va, si va a llevar a una hora intempestiva o a qué hora va, ¿no? Por lo tanto, tenemos un problema gravísimo con esa partida, que son dos cantidades que suelen ser relativamente importantes, que pueden ser unas 50, 60, 70, 80 euros, dependiendo de la base que hayan elegido, que ahora no la pueden quitar. O sea, antes del 30 de septiembre podrían haberse dado de baja para todo el año 2013. Ha habido personas que han querido darse de baja en el año 2012, antes del 30 de septiembre, para no seguir pagando en el 2013 unas cantidades que no les sirven para nada, porque luego las mutuas, que son las que tienen que concederte el desempleo, no te lo conceden, salvo que seas ese autónomo dependiente, que dependas exclusivamente o en un 70% de tus ingresos de un solo pagador y que éste quiebre y que te quedes, por lo tanto, sin trabajo o que te eche porque no necesita tus servicios, porque el negocio no demanda lo suficiente para tenerte a ti trabajando. Correcto. Por lo tanto, este es un problema añadido, que se abría una ventana para poder disfrutar del paro y nada, la cierran porque resulta que no lo pagan prácticamente nunca, y si ahora quieres darte de baja, dado que no te lo van a pagar, pues no te dejan, tienes que seguir pagándolo, o tienes que hacer una triquiñuela, como a algunos se les ha aconsejado, si es que están en edad todavía joven, oiga, dése usted de baja en autónomos, y luego dése dentro de 15 días de alta sin de alguna manera contratar el seguro de desempleo ni accidente laboral. Es curioso. Pues así estamos, los autónomos somos unos dicen que somos los que mejor vivimos, y yo entiendo que en absoluto que no es verdad de ninguna de las maneras. Hay medidas ahora para potenciar la creación de autónomos, que la gente se decida a serlo, como esa de los 50 euros, creo que es, ¿no? Para jóvenes autónomos. Sí, bueno, pero volvemos siempre a lo mismo, porque a un joven autónomo se le puede ayudar y uno que lleva siendo autónomo 30 años no, o que quedó en la calle hace un poco y resulta que ahora quiere montarse un negocio o dedicarse a la actividad profesional, pues no tiene medidas, no tiene ayudas. De todos modos, yo vuelvo a insistir, más que ayuda, lo que tiene que haber son menores costes.
porque las ayudas son injustas, porque las perciben unos y las pagamos entre todos. Por lo tanto, de alguna manera, la solidaridad que se quiere tener con aquellos que comienzan es a costa de los que ya llevan muchos años, de alguna manera, sufriendo sobre sus espaldas el peso de ser un empresario con 1, 2, 3 trabajadores o ninguno. Por lo tanto, son más que ayudas, lo que hay es que poner menos dificultades y menos costes al trabajador autónomo. Quizá deberíamos haber empezado por ahí, pero ¿qué es ser autónomo, Joaquín? Bueno, pues es una persona que de alguna manera no tiene dependencia laboral de una empresa que le pague, sino que él es el que se autopaga a través de los resultados económicos que obtenga del ejercicio de su actividad empresarial o profesional. Ese es un autónomo, o artística, porque antiguamente incluso había un capítulo específico para los artistas, ¿no? ¿Cuánto paga un autónomo? ¿Qué gastos tiene un autónomo todos los meses? Que, como decía antes Joaquín, uno sabe en algunos casos, como los funcionarios, que el día X, el día 30, recibe su nómina. El autónomo sabe que el día X recibe un montón de facturas. Bueno, pues ¿no? los empleados, sean públicos o no sean públicos, pertenezcan al régimen general o pertenezcan a la empresa pública, evidentemente lo que están es contribuyendo al sostenimiento del régimen general de la seguridad social con un 6,35% aproximadamente. Es decir, de lo que ellos perciben en sus nóminas, el Estado les retiene un 6,35%, con lo cual tendrán derecho en su día a una pensión, tienen derecho a asistencia sanitaria, incapacidad laboral transitoria, etcétera. Bueno, pues los autónomos resulta que no pagan un 6,35 para tener esos mismos derechos, sino que tienen que pagar un 28,80 que se eleva prácticamente al 30-31 si contrata el desempleo, que al final nunca lo va a cobrar por lo que estamos viendo, o contrata el accidente de trabajo. Por lo tanto, ya hay una diferencia importantísima. El trabajador por cuenta ajena de su bolsillo paga el 6,35, el trabajador autónomo, el empresario autónomo, paga aproximadamente el 29% de su bolsillo. Esa es la primera diferencia. Y esa lo va a pagar, tenga ingresos o no los tenga. El empleado por cuenta ajena lo paga si tiene ingresos, si no, no lo paga. Porque aunque esté en el desempleo, también lo paga, pero tiene ingresos vía desempleo. El autónomo no. El autónomo, si no tiene ingresos, tiene que obligadamente pagar sus cuotas a la seguridad social, porque si no, entraría en una situación de mora y de recargos y las correspondientes complicaciones que tendría. Ese es el primer. Luego, el horario. Bueno, pues ya vemos que los empleados públicos, hasta hace muy poco, tenían 35 horas de trabajo. Menos la Guardia Civil, que me corrigieron varias veces, dijeron, no, nosotros ya teníamos 37 horas y media hace mucho tiempo, ya vamos a tener 40. Pero, bien, perfecto, menos algunos, honrosísimas excepciones, todos tenían 35 horas y ahora a partir de este año tienen 37 y media y algunos han montado la Mari Morena y siguen montando la Mari Morena porque les han subido 2 horas y media de trabajo con respecto al resto de los trabajadores. Curiosamente, el trabajador autónomo se le considera 1.800 horas al año, cuando el resto de los demás, el resto de los trabajadores andan por las 1.650. Es decir, si tú te metes en la seguridad social, perdón, en el Ministerio de Hacienda y quieres hacer el cálculo para el pago de módulos o para otro tipo de tributación, te calculan 1.800 horas la jornada completa. Por lo tanto, siempre trabajan más que el resto de los trabajadores, eso es verdad. ¿Por qué trabajan más? Bueno, pues que de alguna manera se ven obligados a emplear más horas para poder cobrar o poder facturar menos que incluso muchos otros trabajadores por cuenta ajena. Bueno, vamos a ver, seguramente habrá gente que ahora mismo esté pensando, muy bien, sí, son los más sacrificados, trabajan más horas, no tienen una nómina fija todos los meses, pero otros también estarán pensando algo que probablemente ocurre, y es que es uno de los sectores, dicen, donde más fraude hay. El autónomo, sobre todo el comerciante, es más difícil de controlar. Por ejemplo, el autónomo peluquero es muy difícil controlar cuántos cortes de pelo ha realizado ese día, con lo cual puede facturar lo que crea conveniente, ¿no? Bueno, esa es una de las perversiones del sistema. Es decir, nosotros tenemos una arquitectura fiscal que de alguna manera hace difícil controlar los ingresos reales, lo que podríamos llamar el Producto Interior Bruto de nuestra nación. Pero por una propia perversión, porque no se han hecho las cosas como tenían que hacer. Es decir, todo el mundo tenía que tributar por la estimación directa. Es decir, usted tanto factura, menos tantos gastos tiene y tanto a pagar. Por lo tanto, eso crearía una conciencia mucho más escrupulosa de cara a la tributación.
Que hay fraude en el mundo, bueno, para que haya fraude tiene que haber de alguna manera alguien que colabore también en ese fraude en ocasiones, como por ejemplo en el caso del IVA, pues muchos autónomos si siguen cobrando el IVA, pues a lo peor pierden el servicio. Y esto es así. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues descontándolo. ¿Con cargo a sus beneficios? En algunos casos sí, disminuyendo el margen empresarial. Pero claro, disminuir un 25% ya hay que tener un margen empresarial muy alto para poder disminuirlo. ¿Que existe fraude? Yo vuelvo a insistir. Yo pienso que el problema del fraude es que mientras decir la verdad cueste lo que cuesta, muchas personas consideran legitimado mentir. Y sobre todo, que es lo más grave, es qué se hace con esos dineros que van al erario público y qué uso se dan, cómo se gastan, y luego viendo lo que estamos viendo por ahí, que es realmente escandaloso. Entonces, de alguna manera, yo estoy convencido que al igual que existe trabajo sumergido, en que colabora tanto el trabajador como el autónomo, o solamente el trabajador. Hay personas que están cobrando el paro y seguro que hacen trabajos al margen de la ley para poder de alguna manera complementar con esa cantidad mínima que reciben para poder subsistir. Por lo tanto, el fraude está lamentablemente bastante instalado en nuestra sociedad. Bien, queremos recordarles, como siempre hacemos, que pueden ustedes hacernos las críticas, las sugerencias o darnos las opiniones que crean conveniente. Ya saben que estas llegan siempre a nuestro correo electrónico, el que están viendo ahora mismo, aldiaeneconomia@teleasturias.com. Ahí pueden dirigir esas opiniones, lo que ustedes quieran preguntarle a Joaquín Mastache, como de hecho hace en cada programa. Hoy lo que hemos hecho es salir a la calle. Este tema de los autónomos me parece que suscita bastante polémica en las calles, como vamos a ver enseguida. Hemos encontrado a gente que ha sido autónomo, gente que lo es todavía y gente que, a pesar de estar en el paro, ni se lo plantea. Escuchemos el primer caso. Por ejemplo, es un señor que fue autónomo durante muchos años como comerciante, en este caso como carnicero, y nos habla de las ventajas y de las desventajas de ser autónomo. Pues que yo fui de autónomo y me viene muy bien. Me salieron las cosas muy bien. Eso es la suerte también, ¿eh? Ajá. ¿En qué trabaja usted? Yo de carnicero. ¿Y recomendaría ahora mismo a alguien o piensa que está complicado? Está un poco complicado, pero recomendar es difícil. Ajá. ¿Qué problemas puede tener un autónomo, fundamentalmente? Fundamentalmente, pues, que tiene muchos gastos, que luego a la hora de jubilación tiene una jubilación mucho más pequeña que un obrero normal. Esos son los problemas a los que usted se encuentra. Exactamente. Cuando quieras. Bueno, pues el primer autónomo que tuvo la amabilidad de contestar a tus preguntas, evidentemente era una persona de lo que yo llamo el autónomo consolidado. Ya lleva muchos años de autónomo, ya sabe lo que hay, sabe que tiene que pechar, por decirlo de una manera campechana, con todos los gastos que le vengan encima, que va a tener una menor jubilación, evidentemente va a tener una menor jubilación si cotiza menos. Si cotiza más tendría una jubilación mayor. Por lo tanto, el autónomo puede elegir él su cotización y por lo tanto si paga más tendrá más jubilación y si paga menos tendrá menos. Pero ojo, con algo también que crea una relativa injusticia con respecto al trabajador por cuenta ajena. Tú, si eres autónomo, yo con mi edad, por ejemplo, 62 años, yo no puedo cotizar por 3.000 euros, aunque quisiese. No me lo permiten. Y, sin embargo, si estás en la empresa privada, pueden cotizar por ti por 3.000 euros, aunque tengas 62 años. Allí hay una situación ya de desventaja, porque un autónomo no puede fortalecer importantemente sus últimas cotizaciones cuando se calculaba la pensión con los últimos 15 años. Bueno, pues sería una fórmula que a lo mejor le permitirían, pero no, hay unos topes. Una persona con la edad mía pues no puede cotizar por más de 1.800, 1.900 euros. Sí podías haber elegido cotizar por 3.000 ya desde el principio, cuando tenías 20 años, pero claro, es una cotización excesiva, por lo tanto no era, por decirlo de una manera, atractiva. Por lo tanto, esta persona ya sabe de qué va esto, ya sabe de sobra que habrá creado su plan de pensiones, tiene una carnicería, si aguantó toda la competencia de las grandes superficies con la edad que tiene, es que es un buen carnicero, tiene una buena clientela y es un autónomo que de alguna manera llegará a la jubilación trabajando, eso sí, muchas horas, muchísimas horas con toda seguridad, 12, 14, 16 horas, muchos fines de semana para ir a elegir el ganado que luego va a vender a su gente. No lo olvidemos, gente muy sacrificada, muy trabajada, pero es uno de los autónomos que yo creo que no va a tener grandes dificultades cuando se jubile. Y es cierto lo que él decía, que tendrá una menor jubilación. Claro, tendrá una menor jubilación si él cotizó por poca cantidad.
Bueno, durante mucho tiempo es cierto que también los profesiones como las de los abogados fueron autónomos. Muchos de ellos lo siguen siendo, cotizan como autónomos y nos hemos encontrado a un asturiano que lo fue, que fue autónomo. Nos ha explicado, además, como pueden ver y como van a poder comprobar enseguida, desde luego, hablaba muy bien, estaba completamente convencido de lo que decía y nos ha explicado que el ser autónomo siempre ha sido, digamos, un grado inferior al de cualquier otro trabajador, porque no tenían la misma cobertura, tenían incluso muchos más problemas, y nos dice este hombre, nos decía este abogado, que incluso hay bastante desprotección todavía. Vamos a escucharle. Bueno, un autónomo hasta hace poco no tenía la misma cobertura que el régimen general de la Seguridad Social. No tenía la misma. Luego es una persona que tiene que bandearse por sí mismo, no es un empleado por cuenta ajena. En España, desgraciadamente, existe una desprotección bastante notoria hacia los autónomos. ¿Usted recomendaría ahora mismo, con la situación actual, a alguien que para salir del paro se hiciera autónomo? Bueno, para salir del paro, si tiene un proyecto de empresa, un proyecto de negocio, pues sí, hay que tener un proyecto de negocio y un proyecto de empresa fundado, y sobre todo partir de abajo hacia arriba, ¿no? Porque hay gente que se coloca por encima de salida y eso es peligroso. ¿Usted fue autónomo, eh? Yo fui autónomo durante unos años que nos permitieron a los abogados cotizar autónomos. Eso sí fue a partir del año 96 o 98. Y además fui abogado de empresas, por lo tanto, en ese sentido también empleado por cuenta ajena. Una de las ventajas es que tienen mayor libertad, ¿no? ¿Mayor libertad quién? ¿Los autónomos? Bueno, yo cuando era abogado de empresas tenía libertad porque dedicaba una parte del día nada más a ellos. O sea que... Muy bien. Bueno, el caso que se pone este señor letrado, que parece que en la actualidad ya es felizmente jubilado, yo entiendo que es otro motivo más de discriminación. Miren, cuando una persona está trabajando en una empresa por cuenta ajena, hemos visto que él paga el 6,35 de su nómina para la jubilación, asistencia sanitaria, etcétera, pero su empresa paga aproximadamente otro 30%, 32%. Por lo tanto, entre él y la empresa están pagando toda la cotización para que él tenga en su día una pensión. Pero ojo, cuando él paga como autónomo, que se les permite, se permite hoy, se seguirá permitiendo, como no, porque ahí el Estado sale muy beneficiado, resulta que tú estás pagando como empleado por cuenta ajena, tú y tu empresa, la mayor cuantía, un 85% del total, y tú un 15%, porque ese 6,35 elevado al 100 viene a representar un 15%, pero vuelves a pagar otra vez como autónomo la asistencia sanitaria, que ya la tenías pagada, mejor te lo dejaban para la pensión, y encima no te superponen todas las cuotas de la seguridad social con las que tú pagas de autónomos, con lo cual ese es otro agravio comparativo con respecto a los demás empleados, que sí, todo lo que se cotizan por ellos al final se tiene en cuenta para de alguna manera tener la correspondiente jubilación, y sin embargo tampoco tenían derecho al paro. Bien cierto es que no pagaban los autónomos antes para el paro, pero ya vemos lo que está sucediendo ahora, que solamente el 3% de los empleados autónomos que solicitan el paro se les paga. Por lo tanto, un motivo más de discriminación. Bueno, con todo esto no sé si estamos animando o desanimando a quienes nos escuchan y a quienes desgraciadamente están en el paro a hacerse autónomos, pero lo cierto es que no hay una cultura empresarial o no hay una mentalidad de elegir esta opción entre quienes están en el paro. También hemos preguntado a quienes están parados sobre este asunto. Escuchen, por ejemplo, este joven que reconoce estar en el paro, pero lo ve arriesgado, dice él, tanto por el riesgo que conlleva como por la inversión necesaria que tiene que hacer para ser su propio jefe. Tengo que pagar además autónomos y todo, estando como está la cosa, también es muy arriesgado meterse a algo que ahora mismo para un negocio la gente tampoco tiene dinero para gastar, entonces sería muy complicado. O sea, ¿tú nunca te lo has planteado? Ahora mismo no, o sea, en estos tiempos no. Si quedaras en el paro, ¿tú crees que te lo Estoy en el paro, o sea que no. ¿Lo ves muy arriesgado? Lo veo muy arriesgado y como para todo se necesita capital para invertir. Entonces si no hay ya dinero para invertir, un negocio si no le inviertes difícilmente te va
te va a dar rendimiento. Entonces, si no tienes para invertir, imposible. Bueno, pues desgraciadamente esta es la entrevista que más me preocupa, porque este joven, de alguna manera, pues no tiene mentalidad de emprendedor. No la tiene, lamentablemente. Evidentemente, esa ayuda que propone el Ministerio de Trabajo durante 6 meses, pagar nada más que 50 euros o incluso seguir cobrando el paro, no es un estímulo suficiente para que él, de alguna manera, intente rehacer su vida, dado que en el mundo laboral, por lo que sea, su empresa tuvo que cerrar o tuvo que prescindir de él por falta de pedidos, o él sabrá cuál es la causa real por la que se encuentra en esta situación. Evidentemente, no hay una cultura de emprendedor. No hay una cultura de emprendedor porque el emprendedor no está protegido. Porque el gran problema que tiene el emprendedor es uno muy concreto. Y es lo que hablábamos con la reforma laboral. Si un emprendedor toma 3 trabajadores, 4 o 5, porque monta un taller, tiene servicios, tiene trabajo, tiene demanda, y resulta que mañana no la tiene, no puede prescindir de ellos con la misma facilidad que los contrata. No tenían que darle ninguna subvención por contratar a nadie. Yo soy de los que opino que no hay que subvencionar a nadie por contratar a un trabajador, pero también puede dejar de tener esos trabajadores cuando la carga de trabajo no justifique que los tenga. Esto es evidente. O sea, a ningún trabajador se le exige, cuando las cosas van mal, que devuelvan parte de la nómina. ¿Por qué se le va a exigir a un autónomo que parte de lo que ganó tenga que darlo ahora que van mal las cosas? Esto es absurdo. Esto no tiene sentido. Entonces, mientras no creamos un ambiente, un medio adecuado, vamos a tener muchas dificultades de que las personas se consideren empresarios y vean en eso una gran salida, que la hay. No hay apoyo al empresariado, pero no porque haya que apoyarle para que lo sea, sino que no hay que ponerle trabas fundamentalmente para cuando no quiere seguir siéndolo o no puede seguir siéndolo. Bueno, la verdad es que entre los jóvenes yo no conozco muchos casos, pero sí conozco algunos de gente que antes estaban trabajando en determinado sector y ahora han decidido hacerse sus propios jefes. Él decía que hay mucho riesgo y claro, que tienes que poner también en marcha una inversión. No siempre es tan elevada esa inversión, ¿no? Y en ocasiones puede ser sufragada por el propio paro, pero claro. El riesgo en un principio es total. Es total porque un autónomo está respondiendo con todos sus bienes, salvo que se convierta en sociedad mercantil, que pueda hacerlo unipersonal perfectamente, pero entonces si es un autónomo que no se convierte en sociedad mercantil, está respondiendo con todos sus bienes, presentes y futuros. Esto es así. Esto es como lo de la dación de pago, que un señor tiene una hipoteca y como resulta que todavía falte por pagar, aunque se queden con la casa, tiene que seguir pagando. Pues un autónomo lo mismo. Mañana resulta que se rehace y como haya tenido deudas o problemas, se lo van a reclamar, como además no podría ser de otra manera. Entonces lo que hay que hacer es de alguna manera una legislación, y en ello se está pensando ahora en que los autónomos digan, sin necesidad de convertirse en sociedad mercantil, entiendas una SL o cualquier otro tipo de sociedad, aunque sea unipersonal, una comunidad de bienes, pero en una comunidad de bienes también responden con todo su patrimonio, se está queriendo limitar esa responsabilidad. Yo no sé cómo se puede llegar a hacer, pero esperemos que de alguna manera pues alguien con luces dé alguna solución. Pero el autónomo nunca se debe de constituir en sociedad o como trabajador autónomo pensando que le va a ir mal, sino tiene que pensar que le va a ir bien, pero que si mañana tiene que prescindir de 2, 3, 17 trabajadores, que no tenga que vender todo su patrimonio que lo fue generando durante 6 u 8 años para poder despedirlos. Esa es la mayor traba que hoy está viendo los emprendedores, y por eso lo que veremos serán muchas empresas unipersonales. No olvidemos que en España el 98% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. El 98%. Y no olvidemos que, por ejemplo, en el caso de Asturias, de los 75.000 autónomos en números redondos que hay, más de la mitad no tienen empleados. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que cada vez va a haber más autónomos unipersonales. ¿Por qué? Porque no pueden asumir riesgos. Porque un autónomo que de alguna manera tiene 2, 3, 4, 5 empleados, como vayan las cosas mal, va a tener problemas gravísimos para deshacer esa situación laboral.
Bueno, un problema añadido, y yo creo que probablemente de los más graves que tienen los autónomos, tiene que ver con la morosidad de las administraciones públicas. Muchos de esos autónomos precisamente sirven o trabajan a diferentes administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas o al propio Estado. Pues esas comunidades, esos ayuntamientos o el propio Estado, el Gobierno central, debe a los autónomos casi 5.000 millones de euros. Muchos de ellos aseguran que trabajar para la administración pública ha supuesto su ruina. Y no me extraña, claro, porque en muchos años tenemos casos, tardan años, ¿no?, en tenemos cobrar. Casos en las, y algunos hasta llegan, cuando van a cobrar ya cierran sus empresas, lo que cobran ya no pueden disfrutarlo porque la gran mayoría lo deben a la seguridad social, a la hacienda pública, a sus trabajadores. Es un auténtico desastre el que hay con respecto y tratamiento que hay con respecto a los autónomos. Pero eso no se ha corregido, porque se hablaba de que ese plan de pago. Bueno, pero verá usted, hay una cosa que es curiosísima y quiero comentarla. Precisamente el plan de pagos que hizo el Estado central para que se pagase a los autónomos fueron unos 37.000 millones aproximadamente. Resulta que ahora ya estamos otra vez en 7.000, que no son 5.000, son más. Es decir, creyeron que ya pagaron esa cantidad y entonces las administraciones públicas, bueno, ahora vamos a acumular otra cifra hasta que venga el dueño de la caja, que se llama el señor Montoro, y cuando ya le tiren de las orejas, bueno, al parecer quiere hacer un plan de actuación para que de alguna manera, incluso por la vía de Hacienda, ya vayan cobrando y que se lo retengan a las grandes empresas. Eso es un problema, una asignatura pendiente tremenda. Y luego hay otra situación muy grave, que es que hay muchas sociedades interpuestas, que son las que contratan con la administración, luego a ellos los subcontratan, como hay un caso que ayer precisamente se autolesionó, se quiso suicidar, sí, que es un personaje que de alguna manera, digo, personaje en el sentido cariñoso de la palabra, sí, sí. Es una persona que de alguna manera se vio en dificultades financieras tremendas porque él hizo un trabajo para una empresa subcontratada por FEBE. Esa empresa entró en suspensión de pagos, FEBE le había pagado, bueno, tienen ahí un problema gravísimo. Resulta que parece ser que se van a hacer cargo de esa situación, pero claro, se hacen cargo, pero los cuartos no llegan nunca, y este hombre tiene que atender sus obligaciones y no puede. Entonces es una situación gravísima. Y luego quiero contar algo que también me tiene muy preocupado, tremendamente preocupado, que es lo siguiente. Yo no sé si recordarán los oyentes, y usted también, que precisamente no hace mucho, cuando el señor Rajoy tomó la decisión de congelar, que no es quitar, creo que es congelar, que se la van a meter como pensión, no sé cómo se la van a anotar, la paga de Navidad a los trabajadores empleados públicos en general, sean funcionarios, sean asimilados o sean contratados. Y resulta que el Principado de Asturias, yo escuché que me cayó el alma al suelo cuando de alguna manera escucho que ofrecían adelantar a enero la paga del mes de verano, la paga de verano, para que de alguna manera pudiesen tener ese dinero y ese remanente. Entonces, debiendo a los autónomos 150 millones de euros. O sea, yo no puedo entender cómo alguien que de alguna manera, salvo que tenga mentalidad de eso, de empleado público, no de administrador de la administración, que eso es lo que tiene que ser un político, administrar la administración, ¿cómo puede estar dispuesto a adelantar la paga de lo no devengado y olvidarse de las deudas que ya existen? No lo entiendo. Y esto es tremendo. Entonces, claro, ¿cómo los autónomos no van a sentirse de alguna manera desplazados, despreciados y en esa situación? Es normal. Es normal, no tiene ningún sentido que quiera, salvo que se tenga mentalidad de empleado público, que es la mentalidad que suelen tener la mayoría de los políticos, dice, no, vamos a pagar la paga a mí y a todos los demás, y los autónomos, pues ya vendrá luego, cuando esto explote, cuando esto reviente, o cuando haya problemas, pues ya se endeudará, que también quiero comentar este tema, ya se endeudará el Reino de España para pagar todos los pagos que nosotros no hemos afrontado, pero eso sí, nosotros sí nos hemos autopagado. Esto es tremendo. O sea, que sucedan estas cosas, yo no lo entiendo, no lo puedo entender. En fin, nos quedamos sin tiempo, es una pena. La verdad es que este asunto de los autónomos da mucho de sí, ya lo decíamos al principio, y probablemente queden cosas todavía por contar y por detallar. No olvidemos que en España hay 3 millones aproximadamente de autónomos, los mismos que empleados públicos, y sin embargo son los que más horas trabajan, los que más esfuerzos tienen y los que de alguna manera hemos visto y todos saben que son los peor tratados.
Ese puede ser el broche perfecto para el tema de hoy, gracias. Desgraciadamente. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, por estar una vez más con nosotros. Y a ustedes, a nuestros espectadores, recordarles una vez más que pueden seguir ejerciendo ese derecho que tienen a opinar, a criticar lo que decimos, porque no tienen por qué estar de acuerdo, a dar sus opiniones, sus sugerencias, como decíamos, sus críticas, incluso todo ello en nuestro correo electrónico, donde las esperamos. Ya saben que cada martes las contestamos aquí con la ayuda de Joaquín Mastache en este programa así llamado Al Día en Economía. Gracias, señoras, señores, buenas noches, hasta la semana que viene.